Dios les bendiga, hermanos. Gracias por tomar esta clase. Esperamos que sea de mucho provecho y de mucha bendición para todos ustedes. Esta es la clase de Teología Sistemática 3, en donde vamos a ver las doctrinas de Cristología, Neumatología y Angelología. Vamos a orar antes de entrar a ver nuestro primer módulo, que tiene que ver con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno y santo, te damos gracias por la bendición que nos permites de escudriñar tu palabra. Tu palabra es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda escritura es inspirada por Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Señor, en base a todas estas promesas, nos consideramos bendecidos más allá de toda comprensión humana, por permitirnos escudriñar tu verdad inspirada en las escrituras que nos llevan a la salvación. Así que danos pues espíritus y corazones dispuestos, mentes abiertas y alertas, y te ruego, Señor, por este indigno siervo tuyo, para que pueda ser un guía adecuado, no un ejemplo perfecto, pero sí un guía en esta aventura de estudio a través de estas importantes doctrinas que estudiaremos este semestre. En el nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La persona de Cristo es más que lo que consideran las religiones de su máximo líder. Llámese el Islam, llámese el mormonismo, llámese el sintoísmo, en los cuales su máximo profeta, como Mahoma, José Smith, Buda, respectivamente, son considerados grandes profetas, grandes maestros que revolucionaron la humanidad. En el caso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios encarnado. Es una revelación sorprendente, impactante. Y ya entraremos a ver en detalle esto, pero el Evangelio de Juan precisamente introduce el Evangelio, el apóstol Juan, a diferencia de Mateo y Lucas, que presentan la genealogía de Jesús, como el eterno Logos, el eterno Verbo, que existía antes que el mundo fuese. Y empieza con esas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el apóstol Juan mismo, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 2 y 3, nos advierte que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues bien,
nuestro trabajo, nuestro objetivo es estudiar a este ser divino hecho hombre, que es la persona del Señor Jesucristo. Vamos a hablar primero de la persona y luego vamos a hablar de la obra del Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, este solo tema pues es suficiente para un semestre entero, pero tenemos que cubrirlo en este solo módulo. Entonces vamos a hablar acerca de la persona de Cristo. Y vamos a ver primeramente su estado preencarnado. El Señor Jesucristo nació en el pesebre de María, la Virgen, pero no comenzó allí su existencia. Él existía antes de eso. Como miembro de la Trinidad, Él es eterno y es coexistente con el Padre, como en los versículos que acabo de citar de Juan 1:1, pero ahora incluyo el 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y claro, aquí entra una cuestión filosófica que no podemos resolver aquí, y precisamente el apóstol Juan toma un término que en filosofía se había convertido en la materia de estudio de debates y de controversias sobre el logos, lo que era el logos, lo que era la sabiduría, el estado más sublime del conocimiento, el logos. Y Juan viene y utiliza esta terminología filosófica para traer esta nueva revelación. Ese logos, ese máximo conocimiento o sabiduría o estado del que ustedes hablan, ese verbo, era con Dios. Y era con Dios desde el principio. ¿Y cómo es eso posible? Porque ese logos, ese verbo, era Dios. Pero ese verbo, como dice más adelante el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todo esto es una información novedosa, transformadora y revolucionaria. Pero con este mismo problema filosófico que afrontaban los griegos y los judíos influenciados por ellos, ¿dónde está este principio? En el principio era el verbo. Bueno, sea como quisieran ellos definirlo y establecer el principio, donde quiera que estuviera eso, desde allí ya existía el verbo. Ese verbo ya estaba con Dios. Cuando comenzó todo, y aunque nuestra mente no alcance a captar ese significado, cuando comenzó todo, ya estaba ese verbo. Y ese verbo estaba con Dios. Y esto es posible, hermanos, porque la Biblia nos dice, y el Señor Jesucristo mismo nos lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y claro, ustedes probablemente han escuchado los argumentos de los testigos de Jehová que dicen que cuando Jesús dijo estas palabras, no lo dijo en el sentido de que era una sola persona, y hasta citan parte de la oración en Juan 17, cuando Jesús le dice al Padre que quiere que los que creen en Él sean uno, como tú y yo somos uno. Y usan ese argumento para decir que se refería a una unicidad de pensamiento, a una unión, etc.
Pero no es así, porque en Juan 10:30, versículo 33, Jesús les reclama que por qué lo querían apedrear. Y ellos le respondieron, quiere decir que ellos entendieron bien en qué sentido Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos. Porque en el versículo 33 les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Luego en el capítulo 17, en la oración del Señor Jesucristo, antes de ser entregado, dice, el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que vemos que el Señor Jesucristo tuvo una existencia previa a su encarnación. Por eso le llamamos el Cristo o su existencia preencarnada. Ahora, como el Creador, Él necesariamente tenía que estar desde el principio si Él era el Creador. Una vez más, yendo al Evangelio de Juan, Juan 1, 3 y 10 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿cómo podía Jesús venir a existir por primera vez en Belén, siendo que Él ya existía y fue el Creador? 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que hay un solo Padre y hay un solo Señor. Y claro, en la mente arriana de los testigos de Jehová, aquí van a querer ellos hacer una división clara entre el Padre y el Hijo, pero no la hay, como vamos a ver más adelante. Pero siguen con el tema de Jesucristo como creador, como ser preexistente. Colosenses 1, 15 y 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, este término, el primogénito de toda creación, lo utilizan las sectas precisamente, como los testigos de Jehová, para decir que el Señor Jesucristo fue creado antes de la creación. Y que cuando la Biblia dice, Colosenses 1:16, que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, hasta en la Biblia los testigos de Jehová dice todas las demás cosas, porque la contradicción de su doctrina es evidente ahí. Si todas las cosas fueron hechas por Él, claramente se entiende que Él mismo no podía hacerse a sí mismo. Si todas las cosas fueron hechas por Él, el único que puede realizar eso y el único que existía para poder realizar eso era Dios. Por lo tanto, la conclusión es que Cristo y Dios son el mismo. Pero volviendo al asunto del título del primero o primogénito de la creación, recuerden que los judíos utilizaban este término como un título de preeminencia, no en cuanto a orden de creación. Sí, el primogénito era el que abría el vientre, el primero de la familia. Pero también se refería a un título, porque incluso en la usanza judía, si moría el padre, el hijo mayor tomaba los privilegios y los deberes del padre. Y si moría el primogénito, entonces el hijo que le seguía tomaba esos privilegios y deberes. Y así sucesivamente. Así que era más bien una
un título, ¿verdad? Porque como leemos en el Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El término primogénito, más bien podríamos entenderlo mejor si usáramos el preeminente, el superior, el primero en cuanto a orden. Porque recuerden ustedes cómo Jacob perdió su primogenitura, Rubén perdió el derecho a la primogenitura por envilecerse, subiéndose al lecho de su padre. Salomón, por ejemplo, no le correspondía el derecho de primogenitura, pero ya que Amnón y Absalón habían abdicado por sus hechos el derecho de sentarse en el trono de su padre, Salomón tomó ese privilegio de la primogenitura. Y aún el mismo contexto de Colosenses 1 lo demuestra, porque si llegamos al versículo 18, dice ahí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en el mismo pasaje se le llama primogénito de la creación y luego se le llama primogénito de los muertos. Obviamente, si Él es el primogénito de los muertos, no puede ser en el sentido literal. Él no fue el primero que murió. El primero que murió fue Abel. Así que Él no es el primogénito de los muertos. Más bien está hablando de la preeminencia, como claramente dice aquí el versículo 18. Y de la misma manera tenemos que entender el término primogénito de la creación, no en que Él fue el primer ser creado, sino el que recibía la preeminencia. Pero en fin, ahí está claramente en el contexto de Colosenses. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos lo que se llaman teofanías o cristofanías. Y estas teofanías son personificadas por un ser a quien se le llama el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es una referencia al Cristo preencarnado. Y por supuesto tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, cuando se aparece el Señor a Moisés, y en Jueces, ¿verdad? Cuando se aparece a los padres de Gedeón, y etcétera, etcétera. Hay muchos otros, pero quiero leer solamente dos pasajes aquí. Primero, Éxodo 32, 34, donde dice ahí, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí está afirmando el Señor que el ángel, y ángel quiere decir enviado, mensajero, el ángel del Señor, iba a ir con ellos. Y esto está confirmado en 1 Corintios 10:4, y dice ahí en la palabra de Dios, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces Cristo los siguió. Entonces este personaje misterioso, el ángel de Jehová, no es un ángel creado con alas, como entendemos y como la gente entiende que es un ser angelical. No, es más que eso. Recuerde que ángel significa alguien que lleva un mensaje, alguien que es enviado, un representante. Vamos a hablar un poco más de eso después. Bien, pues este es el Cristo preencarnado. Vamos a hablar de su encarnación. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él se vistió de humanidad. Por lo tanto, Cristo posee las dos naturalezas, la divina y la humana. Y como ya dije, él no comenzó su existencia al nacer en Belén, porque Él ya existía. Pero sí, Cristo tomó su humanidad de parte de María.
tuvo que nacer de una virgen, tal como nos profetiza Isaías. Aquí que el Señor os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Gálatas 4:4, cuando vengan el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y todos estos versículos que acabamos de escuchar en la época de Navidad. Y tuvo un nacimiento físico. Mateo toma el tiempo, y Lucas también, para hablar claramente de el proceso del nacimiento físico del Señor Jesucristo. María concibe por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. José, que era un hombre justo, quiso dejarla secretamente para no difamarla. Y nace el Señor Jesucristo. El ángel le dice hasta cómo debería de llamarlo. Llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva. Y el nombre es apropiado porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el proceso de nacimiento es perfectamente normal. Jesucristo creció como un hombre perfectamente normal. Lucas 2 nos habla, versículos 40 y 52. Jesús crecía en estatura, en edad, para con Dios y los hombres. Como hombre padeció las mismas aflicciones de un hombre. Padeció hambre, cansancio, se entristeció, se compadeció. Cuando se enteró, por ejemplo, de su amigo Lázaro, aunque él mismo lo podía resucitar y lo hizo, aún así el versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Cuando Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, se compadecía de ellos. Al morir se desangró y entregó su espíritu humano cuando expresó las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos su agonía en el Getsemaní, y luego vemos su resurrección cuando resucita con un cuerpo glorificado y cuando asciende al cielo en una manera visible y corporal, tal como le dijeron los ángeles a los discípulos que se quedaron mirando al cielo cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, y les dijeron los ángeles: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en forma visible y en forma corporal. Otra prueba de su humanidad es que el evangelista Lucas lo llama el Hijo del Hombre. Claro, en otros evangelios aparece el Hijo del Hombre, esta expresión. Pero este término era más peculiar, más distintivo de Lucas. Porque como ustedes saben, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Marcos presenta a Jesucristo como un siervo, por eso no se presenta ahí la genealogía, se presenta como un siervo, a diferencia de Mateo y Lucas, que sí presentan uno la genealogía de parte de María y otro de parte de José, aunque José no era su padre humanamente hablando. Pero llegamos a Lucas, y Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Con esta terminología está haciendo énfasis de este aspecto humano de este ser que se encarnó y que, habiendo existido antes eternamente, coexistiendo con el Padre, ahora tomaba forma de hombre y era correctamente calificado, descrito, identificado como el Hijo del Hombre. Pero él también era divino, y por supuesto no vamos a abundar en cuanto a la divinidad de Cristo aquí, porque ya
en Teología Sistemática 1, donde se habla abundantemente de la Trinidad y se habla de la divinidad tanto del Padre, del Hijo como del Espíritu Santo. Hay bastante material ahí que no podemos repetir y no deberíamos repetir por cuestión de espacio y tiempo. Pero sí vemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que como Dios recibe adoración cuando fue tentado, después de que Satanás lo tienta a que diga que las piedras se conviertan en pan, que se eche al abismo y que adorare a Satanás mismo. Después que Satanás lo deja, dice que en la Biblia que vinieron los ángeles y le sirvieron. Cuando se aparece a Tomás, él lo reconoce y dice: Señor mío y Dios mío. Recibe la adoración y no reprende para nada esta adoración, porque él era digno como Dios lo es, como el único que es digno. Además es llamado Dios. Todos estos pasajes típicos que conocemos hablan de que Jesús es Dios. Juan 1.1, Romanos 9.5, 1 Timoteo 3.16, que es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, etc. Dios fue manifestado en carne. Hebreos 1.8, mas el Hijo dijo: tu cetro, oh Dios, tu trono, oh Dios. Y 1 Juan 5.20, Hebreos 13.8, etc. Todos estos famosos pasajes en donde claramente se refiere al Señor Jesucristo como el Dios eterno. Pero, como dije, no vamos a abundar mucho en este aspecto de la divinidad del Señor Jesucristo. Más bien necesitamos pasar tiempo en otro aspecto, en esta unión que se llama unión hipostática. La unión hipostática se refiere a la unión de estas dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Este término hipostático viene del griego hypostasis, que se refiere a substancia o subsistencia, y se refiere a la unión de la naturaleza humana con la divina en una sola persona. Pero esa unión de estas dos naturalezas no resulta en una tercera nueva naturaleza, una naturaleza híbrida, que sería la mezcla de estas dos. No, porque Jesús fue y siguió siendo y es tanto hombre como Dios. De ahí su nombre Jesucristo. Su nombre Jesucristo implica su humanidad. Jesús, el nombre que recibió al nacer de la Virgen, y Cristo, que es el título de Mesías. Pero era necesario que se llevara a cabo esta unión, porque solamente de esta manera se podía llevar a cabo la redención de la humanidad, como nos dicen varios pasajes de la Escritura. Solamente quiero leer Romanos 5, del 12 al 19, ya que este es un pasaje bastante conocido. Solamente voy a leer unos versículos aquí. A partir del versículo 12 dice la Biblia ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces se necesitaba de un hombre. Dios bien podía haber hecho un sacrificio divino, pero tenía que ser un hombre, porque si el pecado entró por un hombre, también la satisfacción de las demandas de la ley tenía que ser por medio de un hombre. Y la manera que podía ser un hombre perfecto solamente es que fuera Dios encarnado, como nos dice también 1 Timoteo 2:5, que asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego tenemos también Hechos 20:28, en donde la palabra de Dios nos dice que Dios, el Señor, rescató la iglesia con su propia sangre. Con su propia sangre. Quiere decir que la salvación de la humanidad tenía que haber el derramamiento de una sangre limpia y una sangre humana. Y eso solo se podía llevar a cabo por medio de esta unión hipostática, o sea, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. No había otra forma. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que recibir su humanidad a través de María. Y no, noten por favor, no de José, porque si hubiera recibido su humanidad de parte de José, entonces hubiera heredado la naturaleza pecaminosa. Y no podía ser así. Entonces vemos aquí la perfección del diseño de redención del hombre de parte de nuestro buen Dios. La falta de comprensión de cómo se lleva esta unión hipostática es lo que ha conducido a través de la historia del cristianismo hasta la fecha a herejías que niegan alguno de estos 4 aspectos de esta unión hipostática. Unas herejías niegan su divinidad, otras herejías niegan su humanidad, otras herejías niegan la unión entre la divinidad y la humanidad, y la cuarta es la distinción, que aunque se han unido estas dos naturalezas, sigue habiendo una distinción entre las dos. Voy a mencionar algunas de estas. En su libro se mencionan en mayor detalle, especialmente en el libro de Schaeffer. Ustedes lo van a estudiar con mayor detalle. Los que negaban, por ejemplo, su divinidad en los tiempos postreros, ya desde el siglo I existía el gnosticismo, y algunos de estos eran, por ejemplo, los ebionitas. Los ebionitas decían que Jesús solamente fue un hombre, investido de poder de lo alto al momento de su bautismo, pero esa investidura lo abandonó al llegar a la cruz. Entonces no era más que un hombre privilegiado, según los ebionitas. Luego vino otro grupo, los serentianos, que eran también una forma de gnósticos, que negaban que Jesús fuera Dios encarnado, porque el gnosticismo enseñaba que la carne es inherentemente pecaminosa, y es verdad. Pero en su razonamiento ellos decían, entonces la divinidad no puede ser encarnada, porque tendría
inevitablemente esta pecaminosidad inherente a la carne. Por lo tanto, ellos creían que Jesús no era más que un hombre que tenía un espíritu superior. Luego vinieron otros que eran conocidos como los monarquianos o del monarquianismo. Monarquianismo viene del griego monarquia, que quiere decir unicidad. Y lo que ellos hacían era enfatizar la unicidad de Dios. No estoy hablando de la unidad, sino unicidad, o sea que Dios es uno. Basados principalmente en Deuteronomio 6:4. Hay muchos movimientos modernos que siguen creyendo eso. El movimiento de solo Jesús, un movimiento mesiánico que rechazan que Dios el Padre y Cristo sean la misma persona, y otros movimientos más. Y había varias formas del monarquianismo, todas heréticas. Unos decían, por ejemplo, los adopcionistas decían que Cristo fue adoptado por Dios como su hijo en el momento del bautismo. Otra forma del monarquianismo era el modalismo, que creían que Dios no era Dios en tres personas en una sola, sino que la Trinidad eran tres modos, de ahí el término modalista, tres manifestaciones, de la divinidad. Y si ustedes se fijan, algunos de nosotros, a veces al tratar de demostrar o comprobar o explicar la Trinidad, caemos en alguno de estos errores, porque a veces explicamos la Trinidad como una modalidad de que Dios el Padre tiene su propia función, Dios el Hijo tiene su propia función, el Espíritu Santo tiene su propia función, y sí, ellos la tienen, pero sin dejar de ser uno solo. Por eso el pasaje más contundente, primera de Juan 5:7, la coma juanina, da en el clavo, y estos tres son uno. No son tres, cada uno con las mismas características, lo cual sí es cierto, sino que es tres en uno solo. Es una sola persona manifestada en tres, y no me quiero meter más en tratar de explicarlo. Cada persona tiene que tener, basado en la palabra de Dios, una manera satisfactoria a sí mismo de entender esta doctrina, porque es humanamente imposible explicarla sin llegar a caer en uno de estos errores. Luego vinieron los arrianos, por Arrio o Ario. Este movimiento fue el más sonado, el más controversial, al grado que se tuvo que convocar el concilio de Nicea del 325, en donde se condenó esta herejía de que la divinidad está conformada solamente por el Padre, y dando lugar pues al monarquianismo. Fue condenado ahí. Otra herejía también condenada fue el socianismo, que enseñaba que Jesús no llegó a ser Dios sino hasta después de la resurrección. Luego había otros que, aunque aceptaban la divinidad, negaban la humanidad de Cristo. Por ejemplo, los doquetas. Los doquetas eran un tipo de gnósticos que afirmaban que Jesús solamente parecía ser humano. Por eso del griego dokein, que quiere decir parecer, y por eso la palabra se pronuncia doquetas. Vino también el apolinarianismo, que era una reacción al arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Cristo, el apolinarianismo negaba la humanidad de Cristo. Decía que Jesús solamente poseía un espíritu humano, que el Logos, el Verbo, solamente adoptó un cuerpo humano. Pero eso contradice lo que ya leímos de Romanos, por ejemplo, de que así como por un hombre entró el pecado, así también la justicia tenía que ser a través de un solo hombre.
Y como ustedes ven, no puedo entrar en detalles de todo lo que estas herejías expresaban. Algunas, si uno las lee y cómo las expresaban los padres de la iglesia, uno puede fácilmente dejarse envolver por algunas de ellas porque tienen mucha lógica, pero no un fundamento bíblico. Otra herejía era el monotelismo, del griego mono, que quiere decir unicidad o uno, y telesis, que quiere decir voluntad. Y lo que esta herejía afirmaba era que Cristo era gobernado solo por la voluntad divina y que por lo tanto no era un ser independiente, no tenía libre albedrío, cosa que no es así, ¿verdad? Tanto que vemos al Señor Jesucristo sometiéndose a la voluntad de su Padre en el Getsemaní cuando clama: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que el monotelismo era una herejía también. Entonces, había aquellos que negaban la divinidad de Cristo, había los que negaban la humanidad de Cristo, pero había otros que negaban que estas dos naturalezas se unían en la unión hipostática en una sola persona. Uno de esos grupos era el nestorianismo. Nestorianismo decía que Jesús poseía estas dos naturalezas, pero que estas dos naturalezas actuaban en forma independiente. Vamos a verlo de esta manera, como que cohabitaban estas dos naturalezas, pero a veces sobresalía una por encima de la otra, pero no fusionadas en una sola persona. Y ahí es donde entra el problema, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si estas dos naturalezas se unen en una sola persona, quiere decir que estas dos naturalezas se fusionaron, se mezclaron en una sola y probablemente resultó una tercera naturaleza, mitad hombre, mitad Dios. No, no es así. Y es aquí como es bien fácil caer en este tipo de herejías. Más bien estas dos naturalezas se unieron, moraron, habitaron en una misma persona, y aunque a veces sobresalía una sobre la otra, no quiere decir que no existía una con la otra, ejercidos por la voluntad de el mismo ser que las poseía, en este caso el Señor Jesucristo. Bueno, el nestorianismo fue condenado por el concilio de Éfeso. Luego tenemos el monofisismo. Mono, otra vez, de unicidad, uno, physis, naturaleza, afirmaba que en Cristo había una sola naturaleza, no el resultado de dos naturalezas. Entonces, otra herejía allí. El monofisismo fue condenado por el concilio de Calcedonia en 452 después de Cristo. Y luego la cuarta manera de negar la unión hipostática es negando la diferencia que hay entre las dos naturalezas. En Jesucristo no se fusionaron estas dos naturalezas, la humana y la divina, en una tercera, ni se unieron temporalmente de su nacimiento y luego se apartaron en su muerte. Han seguido en la misma persona ahora en el Cristo resucitado. El credo niceno concluyó de la siguiente manera: creemos en un Dios, Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, que procede de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, engendrado, no hecho, de una esencia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, etc. Y en el Espíritu Santo. Los que dicen que hubo un tiempo en que Él no era, y que Él no era antes que fuera engendrado, y que Él fue hecho de lo que no era, o dicen que Él es
de una diferente hipóstasis o esencia que la del Padre, o que el Hijo de Dios es creado, alentado y capaz de cambio, la Iglesia Católica lo anatematiza. Ahora, recuerde que cuando dice aquí Iglesia Católica no se refiere a la Iglesia Católica tal como la conocemos ahora. El término católico se utilizaba como la Iglesia de Cristo universal, que en ese tiempo estaba en ciernes, estaba surgiendo, pero todavía no llegaba a ser el monstruo herético doctrinal que ahora conocemos como Iglesia Católica Romana. Parte también de la persona de Cristo es hablar de la kenosis. En Filipenses 2, del 5 al 7, leemos las siguientes palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. Incluso hay himnos cristianos donde hablan de que se despojó de todo menos de amor. Bueno, ese himno cae en herejía. No, Dios, el Señor Jesucristo no se despojó ni siquiera de amor. ¿De qué se despojó Cristo? ¿De su divinidad? No, Cristo no renunció a su divinidad. Cristo se despojó, y hay que notar que Él se despojó voluntariamente. Esto no fue impuesto sobre Él. No fue un decreto de parte de Dios en donde quedó desvestido, por así decirlo, contrario a investido de la divinidad. Más bien, a lo que se refiere este despojo es a que Cristo voluntariamente renunció a su derecho de ejercer independiente y plenamente sus atributos mientras estuvo aquí en la tierra. Y necesitan meditar en esta expresión. Cristo renunció temporalmente a su derecho de ejercer independiente y plenamente sus atributos divinos. Esta es la única manera de entender por qué, por ejemplo, en Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué entonces diría el Señor Jesucristo estas palabras? Si él hubiera sido despojado, entonces la voluntad de Dios se hubiera cumplido irremisiblemente, indispensablemente, sin que Jesucristo tuviera que aceptarlo o pedirlo o concederlo. Pero no fue así. Y también esta declaración de la kenosis explica por qué, por ejemplo, en Juan 14:28 Jesús dice: el Padre mayor es que yo. Leo el versículo entero. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y las sectas les gusta recurrir a este pasaje para enseñarnos, según ellos, que Jesucristo era inferior al Padre, porque aquí dice: el Padre mayor es que yo. Aquí a lo que se refiere es a que en la condición humana, cumpliendo su función de hijo obediente, de siervo sufriente, para poder llevar a cabo la redención de la humanidad, en ese estado, durante ese periodo, bajo la kenosis, Jesucristo se despojó
a sí mismo para poder llevar a cabo la voluntad del Padre. En ese sentido, bajo estas circunstancias, el Padre era y fue mayor que él en ese momento. Bien, esto es en cuanto a la persona de Cristo. Necesitamos ahora hablar de la obra de Cristo. Y de los temas que acabo de cubrir, por supuesto, ya dije, ustedes tienen que leer y empaparse y informarse, documentarse mucho más sobre todos estos temas, porque es imposible que lo cubramos todo aquí. Hablando pues de la obra de Cristo, vamos a hablar de algunas cosas. A manera de introducción, déjenme enfatizar algo que ustedes estoy seguro que ya saben. El término Mesías viene del hebreo y significa lo mismo del término Cristo, que viene del griego, y el significado es ungido. Y esto es significativo porque al leer en el Antiguo Testamento vemos que 3 cargos, 3 funciones de personas recibían la unción o eran ungidos para ejercer su función: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, llevó a cabo esas 3 funciones, que quiere decir que el Señor Jesucristo tenía esta comisión divina, porque la unción se asemeja a la imposición de manos de la ordenación de un pastor en el Nuevo Testamento. La ordenación de un pastor no es al imponerle las manos, no es que los pastores mayores que él en su concilio de ordenación le estén confiriendo algún don o conocimiento, nada de eso. La ordenación de un pastor es solamente el reconocimiento público de un llamamiento que Dios le dio a ese hombre y de las habilidades que Dios le ha dado a ese hombre de enseñar y predicar, y de que él mismo se ha sometido al proceso de capacitación, de estudio, para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Para eso es el concilio de ordenación de un pastor, que es algo que se equipara, se compara con la unción de un rey, de un profeta, de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero hablando de la persona del Señor Jesucristo, él sí cumplió esas 3 funciones. Como profeta, por ejemplo. La palabra profeta viene del hebreo naví y del griego profetes, y significa profeta, pero quiere decir vocero, y esto lo quiero enfatizar porque el Señor Jesucristo sí fue un profeta, pero no un profeta en el sentido como lo quieren entender a otros que niegan que Jesucristo es el Redentor, que no lo ven más que un profeta, como ven a Isaías, a Jeremías o a Juan el Bautista. Él era un profeta, sí, como ellos, pero por supuesto más que un profeta. Pero en cuanto a la función de profeta, el Señor Jesucristo venía más bien cumpliendo como la función de vocero, de representante de Dios, como el enviado de Dios, el ángel de Jehová del que hablamos anteriormente. Porque, por ejemplo, en Lucas 4:24 dice la Biblia, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esto lo dijo en el tiempo, en un momento en el que ni su propia gente lo aceptaba como profeta. Quiere decir que él mismo admitía que venía como profeta, porque el profeta era una persona que tenía un llamado, un oficio especial de parte de Dios, llamado por Dios. No cualquiera era profeta. Pero la Biblia nos dice también de Cristo como profeta, de que
en Hebreos 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y enfatizo esto, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas. De repente me llegan a mí cartas, emails de profetas que me quieren envolver. Y mi respuesta es: sí, yo estoy de acuerdo que usted es profeta, pero la Biblia me dice que en los últimos tiempos la única clase de profetas que hay son los falsos profetas. En eso usted tiene razón, es un profeta, pero es falso. Porque los profetas, dice la Biblia, hablaron hasta Juan, y después de haber hablado Dios a través de los profetas a los padres, en estos postreros tiempos, es importante señalar eso, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Así que cualquier otro que reclame ser profeta de Dios en este tiempo, tiene que ser un falso profeta. No hay lugar para más. Ahora, como profeta, Cristo, por supuesto, habló en nombre de Dios, habló como vocero de Dios. Y aunque el término profeta quiere decir alguien que profetiza, que anuncia eventos por venir, no necesariamente. Cristo habló como vocero de Dios, como alguien que lleva un mensaje de parte de Dios, y no necesariamente relacionado al futuro, aunque sí el Señor Jesucristo profetizó cosas que vinieron a cumplirse, ¿verdad? Como profetizó la negación de Pedro, profetizó su resurrección, etc. Y profetizó lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado de él, que vendría en su reino con poder y gran gloria, cosas que todavía están por cumplirse. Pero aunque él era un profeta, él era más que un profeta como por ejemplo Mahoma, José Smith y estos otros de estas falsas religiones modernas, en las que ellos hasta tienen el atrevimiento de decir que incluso, aunque reconocen que Jesús fue profeta, para los musulmanes Mahoma es el profeta de los profetas. Uno puede, por ejemplo, maldecir incluso al Señor Jesucristo como profeta, pero no se le ocurre maldecir a Mahoma. De la misma manera, los mormones creen que Abraham fue profeta, creen que Moisés fue profeta, fue Isaías y todos ellos. Jesús también fue profeta, pero José Smith es superior a todos ellos. Y no solamente José Smith, sino el profeta en turno, porque los mormones todavía, hasta la fecha, tienen que tener un profeta visible, viviente, para que su iglesia tenga validez. Jesucristo era mucho más que eso, mucho más, porque si vemos las pruebas de los profetas del Antiguo Testamento, si su palabra no se cumplía, merecían ser apedreados, cosa por la cual nunca pudieron hacer eso en cuanto al Señor Jesucristo. Ahora, como sacerdote, Jesús es el Mesías ungido, el Cristo ungido, el Mesías prometido, como profeta, pero también como sacerdote. Ahora aquí viene algo interesante. El sacerdote era un intermediario entre los hombres y Dios. Por eso, como leímos en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La labor de los sacerdotes era presentar a nombre del pueblo, ir y presentar los sacrificios delante de Dios. De toda esta labor que hacían los sacerdotes, la encontramos escrita en Hebreos 7, 8, 9 y parte del 10 también, para entenderla mejor. Pero estos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que venir de Aarón, de la tribu de Leví.
En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no era descendiente de la tribu de Leví. Así que no podía o no era digno, no calificaba para ser sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón, porque el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, David era de la tribu de Judá y Jesús descendiente de David. Así que el Señor Jesucristo vino de otra orden diferente y de esto nos habla Hebreos 7 del 1 al 3. Esta nueva orden o orden diferente, que era la orden de aronita, que era la que más reverenciaban los judíos, viene el Señor Jesucristo y el libro de Hebreos nos dice que Él tuvo un sacerdocio superior, porque venía de Melquisedec. Y Melquisedec, del hebreo Melech, que quiere decir rey, y Sadek, que quiere decir justicia, y se traduce el rey de justicia, o mi rey es justo, o como quiera que sea. El nombre Melquisedec, aunque no sabemos realmente nada de Melquisedec, no se habla de su genealogía, de su padre o su madre, no que no lo tuviera, sino que no se dio esa genealogía, cosa que chocaba con la tradición judía, en donde tenía que haber ese abolengo, esa línea genealógica que lo uniera a la línea de los levitas, de los sacerdotes. El Señor Jesucristo tuvo un mejor sacerdocio, porque Melquisedec incluso vino antes que la tribu de Leví. Abraham le dio, según vemos el relato en Génesis, le dio los diezmos de todo. Y esto es interesante porque esto fue antes de Moisés, antes de la ley, antes de que vinieran las 12 tribus y antes que viniera la tribu de Leví. O sea que mucho antes el sacerdocio no se... el sacerdocio levita fue instituido en la ley de Moisés. Este sacerdocio era inmutable y era permanente porque venía de antes de eso, como mismo Hebreos 7:3 nos dice, que este sacerdocio iba a ser permanente. Ahora, así como Abraham le dio los diezmos de todo y lo sirvió, es interesante porque era al revés. Los sacerdotes debían servir al pueblo y servían de intermediarios entre Dios y el pueblo, pero aquí en este lugar Abraham le reconoció que era de una estirpe, de un orden superior, y de ese orden vino el Señor Jesucristo. Porque además nos dice Hebreos que Melquisedec era rey de Salem, y Salem quiere decir paz. De ahí viene el nombre de Salomón, Shalom, paz. Y no solamente era sacerdote, sino que era rey. Y esta dualidad de oficio estaba profetizada respecto al Señor Jesucristo en Zacarías 6:13, donde dice: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, como rey, primero nosotros sabemos que Dios le prometió a David que uno que saliera de sus lomos, un descendiente, se sentaría en su trono para siempre. Isaías 9:7 también promete, como escuchamos mucho durante este tiempo de Navidad, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, como rey, él vino, y eso es lo que esperaban, ustedes saben, los judíos en su primera venida, cosa que
no pudieron reconocer, no pudieron entender que primero venía a establecer su reino en el corazón de las personas. Luego vendrá en otra ocasión, en su segunda venida, a establecer su reino milenial y luego permanente, visible. Pero aunque ahorita mismo él no es un rey reinante, su reinado está pendiente, él aún así sigue siendo rey. Pero vendrá el tiempo donde vendrá no solamente a reinar, sino a juzgar, como nos dice Mateo 25, del 31 al 46, cuando sean reunidas todas las naciones delante de él y los separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y dirá los de la izquierda y dirán los de la izquierda, etcétera, etcétera. Y como nos dice también Apocalipsis. Ahora, todo eso ocurrirá en su tiempo. Y ahí vemos esas tres funciones, pues, del Señor Jesucristo. Ahora, la obra culminante, la obra cumbre del Señor Jesucristo, no fue ni siquiera sus milagros, no fueron los mensajes que predicó, el Sermón del Monte y otros, sino que la obra máxima, la obra superlativa que él vino a cumplir en la tierra fue la de la salvación. Y de esto podemos hablar pero ampliamente, pero este tema se cubre ya en soteriología, por lo tanto no vamos a entrar en detalles aquí. Solamente quiero confirmar y leer este versículo, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Literalmente el Señor Jesucristo vino para morir. Si hay alguien que nació para morir, ese fue el Señor Jesucristo. Y aunque este aspecto se ofusca, especialmente en estos tiempos que acabamos de pasar, en donde se hace tanto énfasis, tanto alboroto sobre el nacimiento de Cristo, no hay que olvidar que su propósito al venir fue más que nada para redimir a la humanidad. Bueno, quiero solamente mencionar algo más y terminamos con nuestro módulo, y es el aspecto de las obras que el Señor Jesucristo hizo aquí, sus milagros. Un par de cosas en cuanto a los milagros. Primero, como acabo de decir, eso no fue su propósito de venir a este mundo. Muchos creen que el Señor Jesucristo vino y usan Isaías 55, usan 1 Pedro para decir que con sus llagas somos sanados, que en la expiación hay sanidad y que los milagros de sanidad están allí dentro de la redención. No, él no vino para eso. Esos milagros representan sus cartas de presentación, sus cartas credenciales, para que la gente supiera quién era él. Esto lo vemos cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba sumido en una situación deprimente, y escucha de su primo, que probablemente en ese momento ni pensaba en su parentesco con él, pero oía estos milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo, y manda y les pregunta por sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y miren cómo le responde el Señor Jesucristo. Le dice: respondiendo Jesús, Lucas 7:22, les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Podía bien el Señor Jesucristo responderle a Juan el Bautista? Claro que sí soy yo. Pero él dejó que sus obras hablaran por él. De ahí que los milagros que él realizó no eran
para impresionar, no era el propósito de su venida, porque a los cojos, los ciegos, los leprosos que sanó, todos ellos murieron. ¿Cuál es el propósito de sanarlos si de todos modos iban a morir? Esto es algo que se les pasa por alto a los nuevos sanadores supuestos de fe de la televisión, que en vez de hablarle a las personas de su necesidad de arrepentimiento y salvación, los dejan ir, habiéndoles concedido, por así decirlo, vulgarmente, solamente un plato de lentejas. Los milagros de Cristo, sin embargo, no fueron el fin en sí mismos. Cristo levantó de los muertos también, pero aún esos murieron, ¿verdad? Pero, como dijo él en una ocasión, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Podríamos decir que aunque sanáramos a todo mundo y aunque se resucitaran a todo mundo en estos tiempos, que es lo que claman muchos sanadores de fe, todos de todos modos vamos a morir. La muerte está establecida para todos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que es más importante predicar la salvación que la sanidad. Ahora he escuchado muchos, el fundador de un movimiento carismático decía que él estaba insatisfecho con el cristianismo, que él quería todo, que así como Cristo lo hizo todo, él también quería ver milagros y todo eso. Y todos estos que afirman y reclaman hacer milagros y todo eso, yo estoy todavía por ver a alguno de ellos que levante a uno de los muertos. Si lo quiere ver todo, el Señor Jesucristo levantó gente de los muertos. Y así como los milagros identifican, autentican la mesianidad del Señor Jesucristo, en el caso de los discípulos, dan el sello de aprobación, de autenticidad del apostolado de los apóstoles. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro primer módulo. Dios les bendiga, un placer estar con ustedes.